Acaba de concluir la celebración de un foro en el que se discutía la pertinencia, las posibilidades de implementación del mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el Pacto Fiscal. Las opiniones son muy diversas, pero uno de los argumentos que me parece que debe señalarse que son inaceptables es aquel de que la desconfianza en la política y en el propio Estado hacen inviable la realización del pacto fiscal. Uno de esos tres pactos señalados en la ley, el de la educación, concluyó exitosamente. Para él hubo confianza, hubo esfuerzo y colaboración de todos los agentes de la sociedad y se conformó una experiencia bastante enriquecedora para la sociedad y todos los sectores que participaron. Actualmente está bastante avanzado las discusiones del Pacto Eléctrico Nacional, que es el segundo de los pactos. En este foro, entonces, se está alegando el tema de la desconfianza, que para mí va aparejado bastante a otro tema que se trató después de pasado el proceso electoral, que es otro pacto creado fuera de la estrategia nacional, un llamado pacto político. ¿Qué se le quiere dar o se le pretende dar la categoría que le tiene en la Estrategia Nacional de Desarrollo los tres pactos básicos que en su momento toda la sociedad, cuando discutió esta Estrategia Nacional de Desarrollo, estableció? Ahora nos vienen con el cuento de que no hay confianza, de que hay que hacer pactos políticos y no sé cuántos subterfugios más para justificar el no abordaje del tema fiscal, con todas las implicaciones que ello tiene. A mí me parece que lo que demuestran las discusiones que se vienen dando en los pactos anteriores, tanto en la educación como el de energía, es que justamente estamos en un momento apropiado y en un momento coyuntural bastante positivo para que se inicie esa discusión. No hay que seguir insistiendo en evadir, enfrentar un tema como la dificultad del Estado Nacional para financiarse y cumplir con los objetivos que la sociedad le tiene señalado. Cualquier obstrucción mediática, política, de contener la posibilidad de acceder a la discusión del tema fiscal nacional es sencillamente una maniobra política, parte de estrategias de negociación, y así se debe entender, sobre todo de sectores a los que son los llamados, vamos a decirlo de alguna manera, a asumir liderazgos en la definición de este tema. No es verdad que hay una separación entre ese interés del Estado Nacional y el interés que puedan tener a nivel privado los interesados. El Estado se suple de los impuestos y necesita que se le dé los fondos que precisa para cumplir la agenda social a la que está compelido por ley, porque es la propia Constitución misma la que dice que son responsabilidad del Estado proveer salud, proveer educación y una inmensidad de servicios, como por ejemplo acabamos de ver en la reacción con el aumento de los peajes, que tienen más de 20 años con el mismo precio. Y esto es un vaivén que en los momentos en que las carreteras nacionales no servían, usted puede decir, es verdad, no hay devolución de lo que allí se está pagando. Pero resulta que ese no es el caso actual, que las carreteras nacionales están en su mejor momento. Un auténtico tapiz en todas las vías nacionales en la que usted se puede mover de punta a punta del país, de este a oeste o de norte a sur, en carreteras excelentes. ¿Con qué se mantienen esos bienes? Con los impuestos. ¿De dónde se puede entender que pasados 20 años hay que sostener los chelitos que se pagan en un peaje y que además haya que mantener estas vías en condiciones aceptables? ¿Con qué? Entonces, con el pacto fiscal pasa exactamente lo mismo, Guillermo, Ramón.
aquí estamos buscando subterfugios para evadir algo que tiene más de 20 años, las deficiencias en el financiamiento del Estado. Y los alegatos son múltiples. El mejor negocio que tiene y cliente que tiene la empresa privada habitualmente es el propio Estado. De manera que un Estado arrancado, vamos a decirlo de alguna manera, ofrece poco a la sociedad, pero tampoco contribuye sustancialmente a mover la economía, a alentar a sectores como se está haciendo ahora, que habían estado dormidos, como es el caso del área agropecuaria, que el economista Luis Vargas señalaba en el día de antes de ayer, el papel fundamental que las políticas públicas que ha llevado el presidente han movido a la economía. Más de 2% ha crecido el PIB de la agricultura en este proceso de incentivos, lo cual no es poca cosa. De manera que esa intervención del Estado, guiada por políticas, es el camino que nosotros tenemos que seguir para mejorar la situación del país. Sin pacto fiscal no hay sostenibilidad y sin pacto fiscal no es posible pasarse la vida reclamando y gritando permanentemente por servicios para los que no se ha dado al Estado los soportes necesarios. Esta es una vieja discusión, primero en términos generales, entre la necesidad de los impuestos y la patológica reacción de la gente a no pagarlo. De hecho, el medioevo medio se supera sobre la base de la eliminación de los peajes, que lo establecía cualquier... Los señores feudales. Los señores feudales. Usted va a pasar por aquí, usted tiene que pagar. Y para usted llegar a la fuente de agua, usted me tiene que pagar. Aunque sea en gallina. Es una relación tal que incluso, ¿qué es lo que es el contrabando? Ese es nuestro histórico contrabando. La mayor parte de los ingresos del Estado provenían ¿de qué? De las aduanas, no del impuesto sobre la renta. Antes de la reforma. Antes de la reforma, a través de toda nuestra historia. Sí. ¿Qué eran en esencia los del volado, los contrabandistas, los que institucionalizaron el volado? O gente que quería evadir los impuestos de una operación comercial, porque de los otros nunca han pagado impuestos. O muy poca cosa. Impuestos internos. Han logrado evadir el pago de impuestos. Entonces, hay un tema que tiene que ver con esto. Porque en esencia usted no puede hablar de equidad, y por eso Latinoamérica es el más desigual de los continentes, por así decirlo, por la relación entre una minoría y la gran mayoría, o una mitad que se empobreció sobre la base de un modelo fiscal y otra que se benefició. Y usted generó un continente como el latinoamericano, porque no es un fenómeno dominicano, sino continental, con taras extraordinarias. Y aún hay gente que te dice que la presión fiscal que no puede pasar de un 14%. Pero le piden al Estado que el Estado le haga frente a absolutamente todo. Y evaden. Porque hay un tema de evasión y de elusión, le llaman los especialistas también, que no es exactamente lo mismo, qué sé yo. Eso es lo que está en discusión, en esencia. Hay gente que evade el pago de impuestos. Y solo hay que mencionar al director general de Impuestos Internos, Magín, creo que... Magín Díaz. Magín Díaz, que en la Cámara Americana de Comercio pues lo planteó, que hay gente que su principal deporte es la evasión. Está eso por el medio. Y lo otro es si realmente el Estado puede eficientizarse en el gasto público, cosa que se ha hecho.
porque la administración, particularmente del presidente Danilo Medina, en su primer cuatrenio de gobierno, ha eficientizado el Estado. Y no es verdad que el dinero que se dilapidaba se sigue dilapidando. Y no es verdad que no hay mayor racionalidad en el gasto público. Lo hay. No solo por la gestión del gobierno, sino porque el país en general demanda esta administración estatal eficiente, que sea un factor a su servicio. Y eso es lo que se ha hecho desde el CIRD, desde la presidencia, desde los ministerios como turismo. Bueno, hay un sector turístico creciente que demanda de la agricultura también crecientemente. Pero es el Estado que está gastando los cuartos, gastando centenares de millones de dólares. O sea que dinero que recibe el Estado por distintas vías van al gasto público que apuntala sectores, no solo el turismo, sino toda la cadena. Porque ¿qué es lo que se ha hecho con el sector agropecuario, por ejemplo? Que es uno de los grandes logros del presidente Danilo Medina. ¿El qué? Haber sacado de la marginalidad del campo y haber apuntado y apostado al desarrollo rural a partir de la producción, de la más diversa, de conejo, ovejo, vaca, de lo que usted quiera. Y se ha apostado a eso. Para eso es que el Estado necesita recursos. Para eso es que el Estado necesita recursos. Ahora, los impuestos siempre serán impuestos. Y siempre habrá los evasores patológicos, los liberales que entienden que el Estado no tiene por qué meterse en la actividad productiva, que eso se le tiene que dejar a ellos, que el Estado tiene que ser mientras más chiquito mejor, porque usted es un Estado chiquitico y débil, usted hace cualquier cosa con eso. Es más, ni siquiera nación usted con un Estado débil y chiquito, en medio de un contexto internacional en donde nos decían hasta hace muy poco tiempo que nosotros éramos hubo un famoso intelectual francés que dijo que nosotros éramos un Estado inviable y nos puso al mismo nivel. Vaya usted a ver qué científico social. Nos puso al mismo nivel que la hermana República de Haití, de inviabilidad. Entonces, el Estado ciertamente tiene que abogar por una política fiscal redistributiva. ¿Por qué? Porque el modelo fiscal anterior solo sirvió para la marginación de la mitad de la población. Porque esto es clave en el modelo económico que usted siga. No es solo lo monetario, lo financiero, no, es lo fiscal. ¿Y en qué se produce el gasto fiscal también? Yo pienso, queridos amigos, que ha llegado la hora de que el desarrollo se financie, y no con exoneraciones, y no con el pago o el dinero y el ahorro nacional simplemente, que debe tener una utilidad como se le está dando, vía los regímenes de fideicomiso y demás, y además el uso que hace el sistema bancario de ese ahorro nacional. No solo de por ahí, sino en materia, no solo con exoneraciones o con gasto público racional y demás, la desigualdad o la igualdad hay que financiarla. Y tiene que ser entre todos. Y ciertamente no es justo que unos evadan el ITEVI y otros no lo evadan. No es justo que el que más tiene sea el que menos pague, sea el que menos tribute
Porque eso así, Víctor, lo único que genera es pobreza. Son polos que terminan antagonizándose de tal suerte que la gobernabilidad se hace insostenible. Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, sí, políticas sociales solidarias que tienen un costo y hay que mantenerla y hay que profundizarla y hay que ampliarla con equidad, no generando privilegios de que porque usted es pobre, de la misma manera que no se le puede generar ningún privilegio porque usted sea rico, o clase media, porque a todos los pobres de este país les encanta que le digan clase media, es un tema de estatus social. Pero la realidad es que en la cultura del pueblo, de manera natural, surge la intención de engañar hasta el Estado. Sí, el doctor Sánchez Cárdenas hace una relación entre discusión del pacto fiscal y el problema también, la decisión de la institución que está manejando los peajes de homogenizarlos, porque de eso se trata. En algunas carreteras del país, o peajes como el de las Américas, como el de Jaina, el que va hacia Jaina, la carretera Sánchez, lo mismo que el de la 6 de noviembre, que también va hacia la carretera Sánchez, y el que va para el Cibao. Eran 4 peajes, creo, no sé si hay alguno más, que cobraban una sola tarifa de 30 pesos a todo el que pasaba, fuera de la naturaleza que fuera, prácticamente. O sea, no discriminaba entre un minibús que lleva 30, 40 pasajeros, una guagua que lleva 60, 80 pasajeros, y un carro común, corriente, un vehículo familiar. No discriminaba. Entonces se ha puesto lo que se propone la red o la institución que maneja el fideicomiso, es pues hacer algo que se había hecho en los peajes nuevos que se han establecido en las carreteras nuevas. La del nordeste, que dicho sea de paso, paga cobra más bien un impuesto ahí, o un derecho más bien de paso, que es el más alto probablemente en la República Dominicana, probablemente el más alto. Son cerca de 800 pesos, 400 de ida y 400 de regreso, poco menos de 800 pesos. Entonces, por ahí todo el mundo está pasando y no protesta. Por la utilidad. ¿Me entiende? Exacto. Por la porque utilidad, usted se ahorra tiempo, claro, y combustible. Antes usted tenía que ir desde Santo Domingo a Anagua, pasando por San Francisco. Sí, trayecto realmente. O Cotuí. Exacto, o por Cotuí. Sí. Tenía que meterse por la cordillera central, atravesarla prácticamente hasta caer allá en San Francisco y entonces enderezar hacia Anagua. Era realmente un trayecto tortuoso. Y costoso. Sí. Costoso porque entonces usted lo que no pagaba de peaje lo tenía que gastar de gasolina en tiempo, gasolina, tiempo y deterioro del vehículo, porque tenía que correr un kilometraje mucho mayor. Y si se mete por Cotuí, entonces el kilometraje no es solamente que es mayor, sino que es subiendo loma que usted va. O si viene, bajando loma. O sea, realmente... Con un bastante mayor riesgo. Bastante mayor riesgo, claro que sí. Entonces, la realidad es que se ha sincerado, como dicen ahora, la tarifa. Y un carrito pagará 60 pesos, creo. Probablemente, sí, 60 pesos. En vez de los 30 que pagaba, que igualmente los pagaba el autobús enorme que pasaba, a 30 pesos, no podía ser. Entonces, tiene tantos ejes, tiene 3 ejes, bueno, usted tiene que pagar una tarifa correspondiente al daño que usted podría infligirle a la capa asfáltica, a la carretera, a la vía.
O sea, tenía que ser proporcional, o sea, porque pesa mucho más su vehículo, tiene, etcétera. Lo mismo con los camiones y con todo, los furgones. Nuestras vías se han convertido en tránsitos de enormes patanas y cosas, o sea, ya no son las vías de hace 30 años, esto es otra cosa. Y así alrededor de 20 años precisamente que algunos de estos peajes no se tocaban. Y es bueno que se sepa que la red vial dominicana ha quedado totalmente transformada en los últimos 15 a 20 años. Salvo los 4 años de Hipólito Mejía, que yo creo que no se construyó ni un camino vecinal, probablemente. Todo en los otros años se ha hecho construcciones de vías que, óigame, hay que verlo. Lo del este hay que verlo. Llegamos de aquí a Ubero Alto en lo que canta un gallo, sin cruzar por San Pedro, La Romana, Higüey, y bueno, eso hay que financiarlo, porque no es solamente la construcción de la vía, es también el mantenimiento de la vía, hay que mantenerlo y dar el servicio de seguridad vial que está dando, por ejemplo, Obras Públicas, que le están dando en todas las vías del país, es un servicio que no existía en la República Dominicana. Pues bien, eso hay que financiarlo. Como hay que financiar, si queremos carreteras buenas, si queremos llegar no solo de aquí a Ubero Alto, sino desde la capital hasta Pedernales, en lo que cante un gallo, pues hay que financiarlo, eso tiene un costo. Y el costo de mantenimiento que es perpetuo, que es perenne, que no termina nunca, y que además tiende a subir como todo en la economía. Hay que buscar cómo financiar eso también, el desarrollo del sur. Hemos pagado el desarrollo de las vías del este, habrá que pagar el desarrollo de las vías del sur. El presidente hablaba de construir en este periodo, en los próximos 2 años probablemente, la circunvalación de Baní, la circunvalación de Azua, la circunvalación de San Juan, la circunvalación de Barahona, que nos permita llegar de allá de la frontera aquí en lo que canta un gallo y de aquí a la frontera por igual, con seguridad, con comodidad. Eso tiene un costo. Pues bueno, paguémoslo. Sencillamente, tan simple como eso. Pero bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, como tenemos que ponernos de acuerdo con el pacto fiscal, nos pondremos de acuerdo, porque si hay que financiar las vías, hay que financiar la vía del desarrollo del país. Es que hay Ramón, mira, todos están de acuerdo, incluso los que están en contra del inicio de la discusión del pacto fiscal, de que tenemos que mejorar la salud, de que tenemos que mejorar la educación. Pero eso implica y pasa, porque aquí se necesitan más de 20.000 maestros adicionales. Entonces dice, no, la nómina está muy alta. Bueno, pero vamos a mejorar la educación, pero hay que buscar 20.000 maestros. Necesitamos las estancias infantiles, pero hay que buscar más de 6.000 empleados para que atiendan ese servicio de educación inicial. Capacitarlos. Y con capacitación y todo lo que eso implica, y eso es más empleo, pero una responsabilidad del Estado Nacional. Claro. Que queremos la atención primaria, sí, pero hay que buscar más de 6.000 médicos para instalar toda esta red de atención primaria. Entonces habrá más empleo y por tanto la nómina se va a modificar, pero está en función... Y había que pensionar 6.000. Aparte de eso, ya están pensionados, pero fíjate lo siguiente, es que lo que estamos demandando tiene y conlleva a unos gastos y unos compromisos. El objetivo del país que queremos implica más empleo, más gastos, más inversión, más capacitación, más formación permanente. Entonces, por eso la necesidad del pacto. Ahora, si usted quiere que este país se mantenga como está, que no haya un nuevo empleado, no postule que usted quiere educación de calidad. Y sencillamente diga, dejen eso como está, como se hizo antes. Dejemos esto como está, como se hizo con la educación,
no invertamos el 4%, que las cosas están bien así. Yo lo que necesito es ganarme mi dinero y vender lo que tengo. Como dice, Con una mentalidad sí, de ventorrilleros. como dice la frase, si usted cree que la educación es cara, pruebe la ignorancia, Exacto, que nos ha salido cara. Y lo que efectivamente. nos cuesta la ignorancia, lo que nos cuesta la falta de educación, hay que ver lo que nos cuesta la falta de educación. Hay que ver lo que eso cuesta. Además, yo quiero aprovechar para ir en contra de esa idea de que el Estado ya no se puede confiar, que ¿para qué darle más dinero? El Estado ha demostrado en los últimos años, y particularmente a partir del 2012, primero una capacidad formidable para la inversión, formidable, para la creación de empleo, para acometer empresas, como la tan extendida, que es una empresa realmente colosal, y hacerlo con criterio además, y acometer inversiones como la de Punta Catalina, que sin eso aquí no hubiera posibilidad de desarrollar este país en los próximos años, sin energía eficiente, en cantidad también suficiente. Licitada. Además licitadas con todos los estándares internacionales. Aquí nadie puede venir a argumentar cosas semejantes. Somos capaces de sentarnos en la mesa del diálogo. Hicimos el pacto por la educación, estamos concluyendo el pacto por la electricidad y vamos a hacer el pacto fiscal. Y vamos con la pero, confianza. pero además, fuimos capaces de sentarnos, los médicos y todo el sector salud. Venga, déjese de estar haciendo huelga y siéntese aquí. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para resolver el problema de la salud en la República Dominicana. Venga, vamos a sentarnos. ¿Cuánto es que hay que pensionar para contratar personal nuevo? Son 6. Hasta Ariel Suero pactó. Hasta Waldo pactó. Colegio Médico Dominicano y pactamos y vamos a pactar. Hubo pacto. ¿Cómo va a ser? ¿Quién ha dicho? Estamos construyendo realmente una nueva sociedad. El gobierno está dedicado a construir realmente una República Dominicana nueva, que no nos quepa la menor duda. Entonces, ¿qué es esto de estar recurriendo a cuestiones del pasado para justificar? Subterfugio. Y para justificar también ciertos privilegios, porque detrás de esto hay privilegios que justificar. Decía un empresario ahí de que el modelo fracasó. ¿Qué modelo es que usted me está hablando? Si este es el modelo en el que mejor le ha ido a usted como empresario o no. ¿Dónde es que se concentra el Producto Interno Bruto? ¿Dónde es que se concentra la riqueza del país? ¿Quiénes son los que concentran la riqueza del país? Son los que más pueden, porque ellos son los que están en mejores condiciones para aprovechar todo ese crecimiento. Entonces, hay que revisar muchísimas cosas aquí, pero sobre todo hay que ir revisando la manera que tiene mucha gente de pensar y de vender su realidad, porque venden una realidad distinta, venden la que ellos quieren, la que les conviene, que es la de los subterfugios. El pesimismo cuando le conviene, ¿verdad? Pero bueno, dice este señor que se nos agotó el tiempo. Es un dictador. Sí, el tiempo también es dictador. Quédese ahí porque nos vamos a Ecomundo, ¿verdad? Con el economista Lucas Vicens. Ecomundo, se sienten. Sí, esos ecos no se sienten. De Ecomundo, no se mueva de ahí. Adelante. Esa es mi vida, esa es mi pasión. Yo jugaba béisbol, era pelotero profesional. Tuve un accidente en una motora, terminó mi carrera. Echando para adelante, haciendo cursos en algunos institutos y con el entrenamiento, soy showtender ahora. En el hotel hacemos 120.000 horas de formación para nuestros colaboradores. Tenemos 2 profesores de inglés, además de todos los cursos que colaboramos con Infotep sobre todo.
Hoy de aquí he comprado carro. Gracias a Dios le voy a hacer una casita a los hijos. Dígame, me está yendo magnífico. I love my job. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente.